Entonces acá es donde viene la importancia de la atención, porque la atención con las prácticas de mindfulness es uno de los primeros entrenamientos que nos ayudarían a moldear nuestro cerebro y a tener un nuevo yo futuro, que me lo creo y lo armo yo, no me lo arma la cultura, como nos ha pasado hasta ahora, porque toda esa rueda cultural es la cultura la que nos lo está armando, no es que lo estamos eligiendo. ¿Quién elegiría estar ansioso, preocupado y angustiado todo el día? Nadie, pero nos está sucediendo. Entonces decir, bueno, ¿qué es la atención? Aquello a lo que le prestás atención crece. La atención sería, ¿qué es? Si lo podemos hacer como metáfora, es el agua que riega las plantitas de tu cerebro. Las plantitas de tu cerebro serían las redes neuronales. Estas redes neuronales son las que después, con el tiempo, pasan a ser un rasgo o un sesgo de nuestra personalidad. Entonces, ¿por qué la atención es tan importante? Porque depende a lo que le prestes atención, crece a una planta o a otra. Depende a qué le prestes atención, porque el cerebro hace neuroplasticidad todo el tiempo. Entonces podemos hacer lo que se llama neuroplasticidad autodirigida. Yo voy a moldear mi futuro yo porque voy a desarrollar un cerebro distinto. No estoy diciendo que sea fácil en algunos casos, pero sí es posible con práctica y entrenamiento. Entonces es muy importante entender que la atención ayuda a moldear nuestro cerebro y podemos cambiar, por ejemplo, de ser una persona ansiosa a ser una persona mucho más tranquila. Porque de alguna manera sos lo que practicás, sos lo que repetís. Repetís enojo, practicás enojo, muy difícil ser una persona alegre. Si repito alegría y practico alegría, es difícil ser una persona enojada. Entonces es muy importante entender que sos lo que practicás y sos lo que repetís. Si venimos repitiendo angustia y ansiedad, no podemos pedir estar en paz y en calma, porque el cerebro después se acostumbra. Y si regamos esa planta de la ansiedad y la angustia, crece y es un árbol. Entonces, bueno, la pregunta de millón, ¿qué planta vas a regar? Eso es la atención. Perdón, con la atención regás esa planta. Entonces, mindfulness es por excelencia un entrenamiento de la atención. Por eso es tan importante la práctica de mindfulness en estos tiempos. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Son prácticas y técnicas para educar a la mente a desarrollar y mejorar la atención. ¿Sí? Ayudan a la mente y la atención es una capacidad que tenemos. ¿Sí? La cuestión es cómo la desarrollamos. Hoy hemos desarrollado una atención muy errante. ¿Sí? Lo que se llama hoy, la ciencia lo descubrió hace un tiempo, el modo default, que es la mente que se va y se distrae, mente errante, por eso esto de mente de mono, mente errante. Entonces decir, bueno, ¿cómo hacer? Con el entrenamiento de la atención. ¿Qué es el entrenamiento de la atención? Aprender a prestar atención plena, intencionada. Yo me intenciono en prestar atención en el momento presente a algo en particular, ¿sí? Sin juzgar o trascendiendo mis juicios y aceptando las cosas como son. Acá cada palabra tiene su significado, implicancia, y ninguna palabra está puesta de forma inocente. Es una de los significados del entrenamiento de la atención que se utilizan mucho porque está dicho por Jon Kabat-Zinn, que es uno de los pioneros y padrinos del mindfulness en el mundo. Entonces decir, bueno, ¿puedo aprender a prestar atención plena, a intencionarme y mantener esa atención? Y si me voy, vuelvo, porque probablemente nos distraigamos, pero puedo aprender a volver. ¿Puedo aprender a trascender y estar más allá de mis juicios? ¿Puedo aprender a aceptar las cosas como son? Que acá la aceptación en esta filosofía de vida, de vivir conscientemente, es una de las palabras más importantes. Resignificar lo que significa aceptar. Porque aceptar para nosotros está más entendido como resignación, conformismo, debilidad. Aceptación al revés. Aceptación es un puente a la libertad, al poder personal y a la creatividad. La cuestión es que tenemos una mente muy seteada en la resistencia. Esto de los programas obsoletos. La resistencia es uno de los programas que ya nos estamos dando cuenta que no tiene sentido. Pero bueno, lo hemos adoptado durante mucho tiempo. Entonces, bien,
¿Cuál es el costo de no prestar atención plena en el momento presente? Se descubrió hace unos años en un estudio que se hizo en Harvard de que la mente está distraída el 47% del tiempo. O sea que el 47% de nuestro día, casi la mitad de tu día, la mente está distraída. Entonces acá es donde tenemos que entender que esta mente distraída, ¿qué pasa cuando la mente se distrae? Cuando la mente se distrae, empieza a suceder en automático esto. El zoológico mental, la licuadora de lavarropa y el coro de ángeles empiezan a aparecer en automático. Y está comprobado que cuando estamos en esa distracción, ¿sí? No es que no vamos a energía positiva, la distracción nos lleva a lo negativo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a rumiar o aparece el cocodrilo o aparecen los pensamientos repetitivos, generalmente está comprobado que nuestro cerebro está más chipeado en negativo que en positivo. Esto lo podés comprobar. Si te pasan 7 cosas lindas en el día y te pasan 2 cosas malas, el cerebro generalmente te va a guardar con mayor énfasis lo malo que te ocurrió. Estamos acostumbrados de alguna manera a un seteo en negativo. Entonces, cuando nos distraemos, nos vamos a negativo. Entonces, acá hay un costo enorme de no manejar la atención. ¿Mm? Tus pensamientos te pueden llevar a cualquier lugar cuando no vivís consciente de tu mente. Cuando yo no soy consciente de mis pensamientos, me pueden llevar a cualquier lado. Cuando los valido, cuando me voy atrás de un pensamiento, ¿viste qué te pasa? Viene un pensamiento y vos salís corriendo atrás. Es como decir, pensamiento-emoción. Y no nos olvidemos que de todo pensamiento surge una emoción. No sé, un porcentaje enorme de los pensamientos que tenemos, después viene una emoción. Con lo cual, después agarrate, porque te viene un pensamiento negativo y te viene la emoción en negativo. Y si lo repetís mucho tiempo, esto empieza a suceder automáticamente. Por eso es tan importante vivir conscientemente para romper con el automático. O sea, aprender a estar presente en vez de estar pensando. Aprender a estar acá. Y que si vienen esos pensamientos yo tenga la capacidad de dejarlos pasar y volver a estar presente con lo que está sucediendo. ¿Sí? No es que estar presente quiere decir que no vaya a haber pensamientos. No es que meditar o hacer mindfulness quiere decir que no va a haber pensamientos. Quiere decir que estoy aprendiendo a reenfocar y a manejar la atención. Entonces, si viene un pensamiento, lo dejo ir, vuelvo al presente. Viene otro pensamiento, lo dejo ir, vuelvo al presente. Viene una distracción, la dejo ir y vuelvo al presente. Aprendo a volver y a estar presente. ¿Por qué? Porque cuando prestas atención en el momento presente y no te enganchas con los pensamientos, por ende no te enganchas también con las emociones, ¿sí? Esto estabiliza mente y cerebro, produciendo calma y paz. ¿Sí? La sensación de vivir en el presente es una sensación de calma y paz. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente. Son nuestros pensamientos la fábrica de estrés, no la realidad. Nuestros pensamientos. No es fácil a veces de entenderlo, porque parecería que la realidad es la que nos hace sentir mal, pero se puede entender con entrenamiento y práctica. Entonces, es como decir, no somos nuestros pensamientos y emociones. Nuestros pensamientos y emociones ocurren en nuestra presencia. Acordate del observador consciente. Yo puedo estar acá observando mis pensamientos y mis emociones. Podemos observarlos, atenderlos, incluirlos, dejarlos ir y poner la atención donde queremos. Si querés, te lo brindo como una experiencia y una práctica. Después hacelo si querés. Está buenísimo, hacé este ejercicio. Te sentás, respirás un poquito y haces la pregunta por adentro, ¿cuál es mi próximo pensamiento? O te decís por adentro, voy a ser consciente de mi próximo pensamiento. Y dejas un espacio hasta que tu próximo pensamiento llegue. Cerrás los ojos y lo volvés a decir. Voy a ser consciente de mi próximo pensamiento. Y esperás a que el pensamiento llegue. Te vas a dar cuenta que puede pasar un segundo, 2 segundos o 3, y de repente viene un pensamiento. Pero pasó tiempo, aunque pasaron milésimas de segundos. Entonces quiere decir, en esa experiencia te vas a dar cuenta que vos no sos tus pensamientos.
que tampoco sos tus emociones, porque también las podés sentir y observar. Entonces, es muy importante aprender y empezar a entender esto con la práctica también. Entonces, bien, para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, ¿cómo se practica el mindfulness? ¿Cómo se practica esto de la atención, de aprender a estar presentes, de aprender a observar nuestros pensamientos? Este sería como el Mindful Gym dentro de este modelo, ¿sí? Este modelo de entrenamiento tiene 3 ejes de entrenamiento de la atención. El primero es con las prácticas Power, ahora vamos a verlo. El segundo es con las prácticas en acción. Y el tercero, pausas y tips. Todo esto es entrenamiento de mindfulness. Yo siempre recomiendo a la gente que hagan de menos a más. Con empezar con 2 prácticas Power de 5 minutos por día, alguna práctica en acción y algún tip y una pausa, y lo vamos repitiendo, ya estamos bien. Porque acá al principio, acuérdense, hay que aprender a parar y de a poco ir tomando el hábito, no hacerse la maratón mindfulness un día y dejar de hacer 20. Acá de a poco vas haciendo las distintas prácticas, vas de a poco subiendo el tiempo. Por supuesto, después lo ideal puede ser practicar entre 20 y 40 minutos diarios, pero ya con empezar es muchísimo. Ya con parar a nuestro cerebro, parar a nuestra mente pensante automática, es un gran avance, ¿sí? Entonces, bien, y entender que el laboratorio de experimentación del mindfulness es el cuerpo, como dice John Kabat-Zinn. El laboratorio de experimentación y práctica es el cuerpo. Es prestar atención generalmente, y lo vamos a comenzar siempre haciendo con el cuerpo, porque el cuerpo nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el cuerpo vive en el presente. El cuerpo no entiende del futuro y no entiende del pasado. El cuerpo no tiene pensamientos, perdón. El cuerpo, sí, la mente es la que va generando pensamientos, o sí desde el cerebro, que es parte del cuerpo, pero cuando conecto con el cuerpo, sin conectar o sin darle relevancia a los pensamientos, estoy conectando con una parte mía que no tiene pensamientos. Entonces, en la conexión con el cuerpo, y esa conexión es la que me va a ayudar a estar en el presente. Y incluyo en el cuerpo los 5 sentidos. Enfocar la atención, por ejemplo, en el gusto, el oído, lo auditivo, en el tacto, en los sentidos, en la vista. Entonces, ponerme atención en los 5 sentidos también me ayuda a anclarme en el presente. Y eso son las prácticas Power. ¿Y qué hacemos mientras estamos haciendo eso? Bueno, si viene un pensamiento, lo dejo ir. Si veo que me distraje, vuelvo a enfocar la atención en el cuerpo. Entonces, todas estas prácticas Power del Mindful Gym tienen que ver con practicar con el cuerpo. Respiración consciente, por ejemplo, soy consciente de mi respiración y pongo mi atención en la respiración. Ahora, si llegamos, hacemos una pequeña práctica de centrado con respiración. Escaneo corporal, voy pasando por todos los lugares de mi cuerpo con la atención. ¿Y qué va a pasar? Tanto en respiración consciente como en escaneo corporal. De repente viene un pensamiento o me distraigo. Bueno, primero lo acepto, no me juzgo y con total bondad vuelvo de nuevo a poner la atención en donde la estaba poniendo, por ejemplo, en la respiración. Y lo hago de nuevo, respiro conscientemente, ¿sí? En ese sentido, métanse en YouTube, tienen aplicaciones también, prácticas de mindfulness hay un montón. ¿Mm? Después está el movimiento consciente, que hago movimiento, prácticas como stretching, puedo hacer qigong, puedo hacer qigong, y mientras practico yoga dinámico, mismo yoga, mientras estoy moviéndome, pongo mi atención en el cuerpo. ¿Qué va a pasar también? Va a venir un pensamiento. Si noto que me distraigo, lo dejo ir y vuelvo al cuerpo, al momento presente. Lo mismo con los 5 sentidos. Después están las prácticas en acción, que estas se recomienda o recomiendo yo al principio hacerlas durante 2-3 minutos. ¿Sí? ¿Qué significa? Mientras, por ejemplo, como, me cepillo los dientes, lavo los platos, pongo mi atención en los 5 sentidos. Entonces, ejemplo, me estoy cepillando los dientes, entonces, ¿qué hago?
siento el tacto del cepillo en mis manos, siento el cepillo en mi boca, el olor de la pasta de dientes, el gusto de la pasta de dientes. Con el oído puedo escuchar el agua corriendo. Y voy haciendo todo ese ejercicio mientras me cepillo los dientes. ¿Qué puede pasar? Va a venir algún pensamiento que me puede distraer. Lo dejo ir cuando me doy cuenta que me distraigo y vuelvo la atención a los 5 sentidos. Al olor de la pasta de dientes, al gusto de la pasta de dientes, el cepillo en mis manos. Lo mismo lavando los platos. Lavo los platos y hago de lavar los platos un entrenamiento de la atención. Entonces pongo mi atención en el momento presente, en el ruido de la vajilla, el ruido del agua cayendo, la sensación del agua en mis manos, la sensación del tacto de la esponja de la vajilla, el olor de limpia vajilla. Viene un pensamiento, lo dejo ir y vuelvo a los 5 sentidos en el momento presente. Lo mismo paseando al perro. El perro te lo va a agradecer. Va a decir, ahora estamos los dos presentes. Entonces, después están los tips y las pausas. Que esto tiene que ver con mindfulness, es una forma de ser y estar en cada momento y en cada actividad. Más allá de estas prácticas que son para ayudarnos, como un gimnasio, yo puedo activar este modo mindful en cualquier momento, en cualquier actividad. Puedo escuchar a una persona en una conversación en modo mindful, de estar presente y poniendo la atención a lo que la persona dice. Y si viene un juicio sobre la persona, lo que la persona está diciendo, o ya estoy queriendo contestar mientras la persona está hablando, vuelvo a prestar atención a lo que la persona está diciendo. Que esto es uno de los tips o pausas. En las empresas se da mucho este trabajo de aprender a escuchar conscientemente, hacer una escucha consciente. Después están ejercicios de centrado con el cuerpo, hacer 5 respiraciones conscientes. Parás en la mitad del día, te centrás un poquito, conectas con tu cuerpo y realizás 5 respiraciones con conciencia. Inhalo, exhalo y pongo la atención en la respiración, contando de 5 a 0. Ojos abiertos, ojos cerrados, caminando sentado, sentada. La práctica de la hora también nos ayuda un montón. Decir, ahora voy a hacer tal cosa. Yo se lo doy a la gente se ríe y después se sorprende cómo ayuda. Ahora voy a tomar una taza de café. Ahora voy a agarrar el celular. Ahora voy a empezar mi práctica de mindfulness. El decir ahora te baja al momento presente y es como que engañas a la mente y al cerebro y se marean y dicen, ah, bueno, está queriendo decirme algo. Algo está pasando, paro. Es una manera de parar. Pero hay muchos tips y pausas que son muy lindos. Bien, para terminar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de centrado para que se lo lleven. Me parece que está bueno que puedan practicar, que practiquemos. Este ejercicio es un mix de escaneo cerebral, centrado con el cuerpo, momento presente, respiración consciente. Importante para tener en cuenta, para que se lo lleven, ¿sí? La postura para entrenar. La postura para entrenar recomendada es como en la foto. Espalda erguida, manos apoyadas en las rodillas, pies apoyados en el piso. ¿Sí? Esta es la postura ideal. Si te duele la espalda, no hay ningún problema, podés poner algo o ver qué hacer. Pero la mayoría de las prácticas Power se hacen así, porque esta postura ayuda a practicar la atención. Entonces, cuestiones a tener en cuenta. La respiración tiene que ser normal, no tenés que forzar nada, no tiene que ser forzada, totalmente natural. Déjala como está. Los ojos pueden estar abiertos, entreabiertos a 45 grados o cerrados. Se recomienda cerrados para que te puedas concentrar más, pero cada uno elige. Pensamientos, bienvenidos. Todas las prácticas de meditación incluyen los pensamientos. No tiene nada que ver con poner la mente en blanco, el estado Om, Zen, para nada. Cuando viene un pensamiento y te das cuenta que te distraes y te estás yendo con el pensamiento tipo mente de mono, ¿sí? La mente errante, vuelves a enfocar la atención a donde estábamos. Resultado, ninguno. Lo que pasa, que pase. Y eso es importantísimo. Porque nosotros estamos siempre seteados en que algo tiene que ocurrir. Ninguna expectativa. Hacelo, disfrutá
incluir los pensamientos. Si te estresás, te estresás. Si no te estresás, no te estresás. Con la práctica sostenida, sí, las sensaciones de mayor calma y bienestar, pero por ahí ahora, haciéndolo poquito tiempo, no ocurre. Así que es importante esto. Y después esto, decir qué pasa con las sensaciones que aparezcan. Primero, siempre lo aclaro, porque no estamos en un marco de entrenamiento. Si alguien tuvo o tiene ataques de ansiedad, pánico, angustia, depresión, mucho cuidado ahora cuando hagamos el ejercicio. Si algo te aparece, alguna sensación incómoda, pará. ¿Sí? Ahora, todo el resto, picazón, no sé, sentí más una parte del cuerpo, bostezo, todo eso, que ocurra, que ocurra, que ocurra. ¿Sí? Depende de cada uno, ocurren muchas cosas distintas. Entonces, bien, lo hacemos y después vamos ya cerrando el webinar. Entonces, vamos a ponernos en postura de entrenamiento y vamos a empezar a practicar la atención y a entrenarla. Vamos a poner la atención en nuestro cuerpo. Conectar con el cuerpo. Date cuenta que tu cuerpo existe. Sentilo. Nota su presencia. Nota su energía interior de la manera que cada uno pueda. Y empezá a poner atención en tu cuerpo. Recordá que si viene un pensamiento, es totalmente normal. Simplemente, cuando notas que te distraes, volvés a enfocar la atención en tu cuerpo. Nota que tu cuerpo es un templo de tranquilidad. Tu cuerpo siempre está más tranquilo porque está en el momento presente. Para ayudarte a conectar con tu cuerpo, también puedes poner la atención en el peso del cuerpo sobre la silla. Pone tu atención en ese lugar de contacto de tu cuerpo con la silla. O, por ejemplo, la sensación de tu mano derecha apoyada sobre la pierna. Quizás puedas notar el peso de la mano, la sensación en la piel, en la yema de los dedos, del contacto con la ropa o con la piel. Quizás puedas notar la diferencia de temperatura entre tu mano y el ambiente. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el pie izquierdo. Pone toda tu atención en el pie izquierdo. Nota su peso o la sensación de tu pie apoyado en el suelo. Quizás la energía que se mueve internamente o cualquier sensación física que notes en tu pie izquierdo. Y ahora vas a poner la atención en la zona del pecho. Te vas a dar cuenta que cuando inhalas, esa zona se agranda y se ensancha. Y cuando exhalas, se achica y se contrae. Y simplemente poner la atención ahí. Si viene un pensamiento, déjalo ir y vuelve a poner la atención allí.
Y ahora simplemente poné la atención en todo el circuito de la respiración. Seguí con tu atención el aire desde que entra por la nariz y viaja a los pulmones, y seguilo desde que sale de los pulmones y viaja hacia el exterior. Y ahora simplemente, con cada inhalación y exhalación, luego de inhalar, exhalar, contás de 5 a 0. Cuando llegas a 0, abrís los ojos terminando la práctica. Bien, acá tuvieron una pequeña esbozo, un pequeño atisbo de lo que significa la práctica de la atención. Seguramente a todos les han pasado cosas distintas. Algunos quizás tuvieron muchos pensamientos, otros pocos pensamientos, sensaciones. Vieron que vienen los pensamientos y a veces es difícil mantener la atención porque te distraes con los pensamientos y hay que desarrollar esa musculatura, aprender. También mindfulness se le dice darte cuenta, porque me doy cuenta que me distraigo y ahí estoy practicando mindfulness. Y cuando vuelvo a enfocar la atención, ahí estoy practicando mindfulness. Entonces, tiene que ver también con darme cuenta. Me doy cuenta que estoy pensando. Me doy cuenta que me distraje. Ese darse cuenta es importantísimo, porque es el comienzo de esta nueva manera de relacionarme con los pensamientos y con el momento presente. Me doy cuenta que me distraigo y cuando vuelvo la atención, por ejemplo, a la respiración, cuando lo estábamos haciendo, es cuando estoy desarrollando la musculatura de la atención. Y esta musculatura, este desarrollo de la atención es lo que nos va a brindar una mente y un cerebro distintos, un nuevo seteo que nos va a ayudar a vivir conscientemente. Por supuesto hay que practicarlo con tiempo, hay que darse tiempo, hay que tener paciencia, siempre lo digo en mis cursos y programas, no es mágico, no hay secretos, no hay atajos, es tiempo, hay que darse meses, hay que darse años, pero con el tiempo de vivir conscientemente te vas dando cuenta que empezás a vivir una vida con otros estados internos de mayor calma, bienestar, plenitud, alegría, de alguna manera todo lo que todos estamos buscando.